Anem a parlar en els pròxims minuts amb la portaveu de Vox en l'Ajuntament de Palma, la senyora Gari Durán. Señora Durán, muy buen día, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atender nuestra llamada, como siempre muy amable. Hablamos de las propuestas que ustedes presentan y presentarán en el próximo pleno del Ayuntamiento a debate. Empezamos hablando, si le parece, por por una propuesta que hacen ustedes relativa al mobiliario, ¿no? Cuéntenos. Bueno, sí, hemos presentado una proposición relativa a la supresión de la ordenanza municipal de ocupación de la vía pública, puesto que obliga a que los restauradores por las noches deban retirar todo el mobiliario de las terrazas, e incluso que deban introducirlo dentro del propio local, lo que hace que evidentemente la carga de trabajo sea mucho mayor, que los horarios se alarguen porque tienen que guardar ese mobiliario, y creemos que es una cuestión ciertamente absurda, dado que en otras ciudades, tanto europeas como españolas, la propuesta es simplemente rodear con cadenas el mobiliario, cubrirlos con un toldo, es decir, asegurarse que en un momento dado no va a ser robado, pero en ningún caso cada noche tener que guardarlo y tener que hacerlo dentro del propio local. Entonces es una propuesta de carácter muy municipal, pero bueno, como todas las que tienen carácter muy municipal, vienen debidas a los diversos colectivos que se ponen en contacto con nosotros para que les atendamos cuando no han conseguido que los equipos de gobiernos anteriores o actuales pues les den respuestas a sus necesidades. Bueno, de eso se trata sin duda la política municipal, ¿no? Esa política que siempre se ha Efectivamente. conocido como política de proximidad y al final, Ujú. darle voz a los diferentes colectivos, a los ciudadanos para que a veces esas pequeñas cosas, Ujú. que son importantes, ¿no? En el día a día para según qué sectores se puedan resolver y se le pueda facilitar la vida también a esos sectores, como en este caso esta propuesta que hace Vox. Hay más propuestas que ustedes van a plantear y que han registrado de cara a este Ujú. próximo pleno. Hay una relativa al acoso escolar. Explíquenos en qué consiste esta propuesta. Bueno, lo cierto es que pudimos recibir a dos personas que están al frente de la asociación, una asociación contra el acoso escolar. Una de ellas, la presidenta, además es una situación que ha vivido en sus propias carnes. Lo cierto es que como muchos de los casos se silencian, incluso aquellos que tienen como consecuencia el suicidio del niño o adolescente, eh, parece que es una situación pues residual, cuando los números lo que nos muestran es que estamos ante unos hechos que se están dando en los centros escolares y fuera de los centros escolares de una manera cada vez mayor. Es decir, que la intensidad de ese acoso escolar y del ciberacoso, como digo, es cada vez mayor. Y de manera también que los centros escolares acaban convirtiendo en territorios hostiles para los niños. Es algo que es absolutamente dramático, y además con la cuestión del ciberacoso, que hace que ese acoso no se limite solamente al ámbito del centro escolar, sino que continúe posteriormente. De hecho, ahora mismo, pues está de moda la serie adolescente, una serie que está teniendo pues mucho impacto, una miniserie de 4 capítulos, en la que, al margen del hecho que da inicio a esta serie, lo que pone en evidencia es hasta qué punto los padres desconocen qué es lo que está ocurriendo en los centros escolares. Y en muchas ocasiones, pues profesores desbordados y con unas directrices muy poco claras son incapaces de poner freno a situaciones que, como digo, generan, desde luego, maltrato físico, pueden acabar en el suicidio de los niños y adolescentes, y si no, en secuelas psíquicas para toda la vida.
Y ante esta situación, ¿por qué lo planteamos en el ayuntamiento? Lo cierto es que el ayuntamiento tiene la capacidad, dentro de lo que se llama Palma Educa, de poder llevar a cabo actuaciones dentro de los centros escolares. De hecho, la propuesta educativa de Palma Educa es muy amplia y nos hemos dado cuenta de que hay una absoluta desproporción de los medios materiales que se utilizan para otro tipo de violencias con respecto a las actividades que se llevan a cabo con respecto al tema del bullying y del ciberbullying. Nos encontramos, por ejemplo, pues 20 actividades que tienen que ver con cuestiones relacionadas con igualdad y violencia contra las mujeres, lo cual no nos parece mal, pero es que solamente hay 2 actividades relacionadas, es decir, los colegios pueden pedir una conferencia de 60 minutos sobre acoso escolar y una de 60 minutos sobre ciberacoso. No hay nada más. Tampoco hay ningún tipo de recursos para las familias que están sufriendo esa situación. Debo decir que tanto de los niños que son acosados, o de los adolescentes que son acosados, como también la de los acosadores, porque falta ver cuál es la situación que propicia que haya niños que se conviertan en verdaderos monstruos, capaces de infligir tantísimo sufrimiento a sus compañeros de clase. Pero en cualquier caso, se está dando una situación de violencia latente diaria a la que no se está haciendo caso. Y eso es algo que nos preocupa. No tienen las asociaciones, de hecho, ni siquiera un lugar en el que poder, que los psicólogos que se presentan voluntarios, que puedan ayudar a los niños y a las familias que están sufriendo esta situación, ni asistencia jurídica, ni ningún otro tipo de asistencia. Y eso, como digo, es algo que nos preocupa porque es una violencia que está ahí, que la conocen sobre todo las familias de esos niños y de esos adolescentes, las conocen también los profesores que se ven impotentes y algunos que no reaccionan como deberían reaccionar, quizás porque carecen de medios o porque no saben qué recursos deben utilizar ante ello. Y la situación final es, como digo, un lugar que debería ser de convivencia para los niños, para los adolescentes y de aprendizaje, finalmente se acaba convirtiendo en un auténtico infierno. Y eso es algo que nos da la sensación de que, salvo en los casos en los que se conoce el suicidio de un niño o de un adolescente, y eso sale en prensa, que no son todos, ojo, no son todos, porque no todo el mundo finalmente lo denuncia, no tiene el ánimo de denunciarlo, porque cuando se te muere un hijo en esas condiciones, sinceramente lo último en lo que estás pensando es en hacer una rueda de prensa para pedir responsabilidades, pero el hecho está ahí. Y los datos con los que contamos, tanto a nivel de Baleares como a nivel nacional, son absolutamente escalofriantes. O sea, de hecho, yo creo que el 70% de familias con hijos que estudian eso están convencidas de que sus hijos sufrieron acoso escolar. Solamente en Baleares la Fundación ANAR, que se ocupa de esta cuestión y otras relacionadas con la convivencia infantil y juvenil, han recibido, pues, en Baleares solo 35.573 peticiones de ayudas y de ellas casi el 70% eran de urgencia alta. Y hablamos desde como el acoso psicológico, las humillaciones, la intimidación, el aislamiento, el acoso verbal, los insultos, las vejaciones, las burlas, y luego ya el acoso físico, los golpes, empujones, palizas, puñetazos, patadas. Y luego hay que añadir además al ciberacoso algo que antes no existía, y es el hecho de, y hemos conocido el caso de una niña que se suicidó por una situación de estas. Gracias a la inteligencia artificial se han dado situaciones en las que utilizando la cara de una niña, la cara de un niño, pues y un cuerpo distinto, pues bueno, pues se les ha puesto en situaciones
que ellos nunca han vivido, y esas son compartidas por redes sociales, y eso destroza absolutamente a una persona en formación como es un niño o es un adolescente. Entonces, por eso hemos querido poner este tema sobre la mesa y exigir que haya mayores medios, del mismo modo que otras violencias en un momento dado se consideró que debían ser abordadas también desde la educación, pues consideramos que esta está absolutamente infrarrepresentada y que debe ser también abordada porque, como decimos, es una situación además que deja secuelas de por vida. Eso quién puede contarlo. Sin duda alguna. Ustedes también presentan en ese pleno otra proposición, en este caso relativa a la lucha contra la ocupación de viviendas, ¿no? Piden también que se desbloquee una vez por todas y que se tramite en el Congreso esa ley que en su momento, hace más de un año, pues ya se aprobó, ¿no? Y dio el visto bueno el Senado para que se pueda producir ese desalojo exprés en 24 horas, entre otras cosas, es lo que solicitan en esta proposición, ¿no? Sí, estamos hablando de una situación que ha sido negada por la izquierda de manera sistemática, incluso ha sido vista con cierta complacencia, como si el hecho de ser ocupa pues diera, no sé, como algo parecido a que, bueno, como si fuera un Robin Hood. Esas personas ocupantes, lo mismo que las personas que pintan graffiti, es decir, ha habido como una inversión de la realidad por parte de la izquierda con respecto a situaciones que son claramente ilegales. Entonces, confundiendo siempre con la cuestión de que si los fondos buitre, que si los grandes tenedores, que por cierto ahora mismo para la izquierda un gran tenedor ya es alguien que pueda tener 2 inmuebles prácticamente, porque ahora les llaman rentistas, a esa persona que ha conseguido comprarse como inversión en lugar de poner su dinero en el banco, pues con mucho esfuerzo ha conseguido comprar otro inmueble que puede ser el de segunda residencia o un tercero para alquilar y completar su pensión, pues eso ya se considera rentista para la izquierda. Que por cierto, debo decir, hay un hecho sobre el que apenas se habla y es que los plenos del ayuntamiento, que yo puedo entender que puedan resultar aburridos, pero si uno presta atención, uno se da cuenta de que las fórmulas que está presentando la izquierda con respecto a la falta de la vivienda se reducen única y exclusivamente a la expropiación y en todo caso a topar el precio de los alquileres. Yo topar el precio de los alquileres, puedo entender que haya ese sentimiento, porque es verdad que en algunos casos se están produciendo, o en muchos se está produciendo un claro exceso, pero la realidad es que eso lo que ha hecho ha sido eliminar del mercado inmobiliario pues toda una serie de viviendas. Pero el tema de la expropiación, estamos hablando de fórmulas absolutamente comunistas para solucionar el problema de la vivienda, además utilizando datos falsos. Es decir, poniendo a los ciudadanos ante la situación de hay X pisos que están vacíos, todos son de fondos buitres o de rentistas, y como digo, hablando de rentistas, personas que pueden tener 2 o 3 inmuebles, y con ese grupo de viviendas ya estaría solucionado la cuestión de la falta de vivienda. Y al mismo tiempo, es decir, estamos hablando de medidas comunistas, y en los mismos plenos se les ha dicho, es que lo que están proponiendo son medidas que son propias del comunismo. Nadie se le escapa de que, aparte de ser un régimen criminal, ha llevado a la absoluta pobreza y lleva a la absoluta pobreza a aquellos países en los que se ha implantado. Y eso no es una exageración por parte de Vox, es que lo han reconocido. Entonces, y de hecho en este pleno vuelven a venir proposiciones de la izquierda en el mismo sentido, expropiación. Entonces, por eso mismo, claro, la izquierda ve bien la ocupación, o sea, no la ve un problema, pero la realidad es que la persona a la que le ocupan su casa, aparte de que eso vaya contra el derecho a la propiedad privada, un derecho, por cierto, que la izquierda pone en duda, salvo si se trata de su casa, obviamente. Entonces, cuando a alguien le ocupan su casa,
digo, además de vulnerar ese derecho, estamos hablando de que esa persona no la va a recuperar hasta el cabo de X años, la va a recuperar en unas condiciones absolutamente deplorables, habrá estado pagando todos los gastos corrientes de esa casa, además para no perder la titularidad de la misma. Si se le ocurre, en un momento en el que los ocupas no estén en la casa, entrar y cambiar la cerradura, va a ser esa persona la que va a ser perseguida, no el ocupa. Y al final, o sea, nos encontramos con situaciones absolutamente dramáticas. Personas que las han ingresado en un hospital y que a la vuelta se han visto su vivienda ocupada. Y por cierto, hay una situación de la que nadie habla, y es que el mayor número de ocupaciones se producen precisamente en los barrios más vulnerables de Palma. Es decir, que las mayores víctimas de las ocupaciones son personas vulnerables y que parece que no importan en absoluto a la izquierda. Entonces, creemos que de una vez por todas hay que actuar de manera inmediata ante las ocupaciones antes de que la situación empeore. Bueno, y además hay otra situación también que se da a través de la ocupación. No solamente la ocupación la padecen aquellas personas que se ven desprovistas de su vivienda, sino también los vecinos de esas personas, porque la mayoría de los casos esas viviendas ocupadas se convierten en focos de trapicheo de drogas, y de otro tipo de delitos, y en cualquier caso de inseguridad, de modo que afecta al propietario y afecta también a los vecinos. Una última cuestión, una última propuesta que ustedes llevan al próximo pleno. Yo no sé si tiene que ver algo con esto, quizás esté relacionado también, ¿no? Que es el tema de los empadronamientos fraudulentos, ¿no? ¿Qué proponen ustedes en este sentido? Bueno, es un hecho cierto que existen empadronamientos fraudulentos. El hecho de que sean fraudulentos ya debería llevar a que todos los grupos votasen a favor de esta proposición, a no ser que pretendan decir que están a favor del fraude de ley. De todos modos, me aventuro a suponer que no van a votar a favor. Lo que se pide es aumentar la plantilla de inspecciones, de las personas que se dedican a inspeccionar si quien está empadronado en un domicilio concreto es quien está realmente residiendo en él. Luego hay una cuestión de la que la izquierda nunca habla, y es de qué manera afecta el empadronamiento fraudulento precisamente a las personas más vulnerables. Nos encontramos con el hecho de que, por ejemplo, un casero que a veces incluso puede ser subarrendatario de ese domicilio, pero pongamos que es el propietario. Arrienda habitaciones, porque hemos llegado a este punto en Palma, arrienda habitaciones a personas, como digo, en situación de vulnerabilidad, es decir, las únicas que pueden pagar, las que pueden pagar esa cantidad. Y si personas que están cumpliendo con su deber no están ocupando ninguna casa, sino que están pagando por una habitación. Y nos encontramos con que el propietario no les permite empadronarse en esa vivienda. ¿Por qué? Pues porque puede darse la circunstancia de que por ese motivo esa persona no pueda acceder a determinadas ayudas que esté recibiendo en ese momento, o simplemente que en un momento dado sus ingresos se hayan incrementado y eso no quiera darlo a conocer a Hacienda. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero además de una manera sistemática. Esas personas que están pagando por un alquiler de una habitación, pero a las que no dejan empadronarse en ese domicilio, entonces esas personas acaban empadronándose pueden empadronarse en otros lugares, pero siempre teniendo que pagar a auténticas mafias que lo que hacen es hacer empadronamientos masivos en determinados domicilios. Entonces lo que estamos pidiendo es que haya una mayor colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería, que el tema de los empadronamientos no inmediatos aumenten, es decir, que realmente se revise la documentación aportada y
y que en ese caso, al final, los que van a salir beneficiados son realmente las personas vulnerables, por extraño que parezca, pero es que es así. Porque lo que digo, el empadronamiento irregular, al final lo que hace es enriquecer a unas personas con pocos escrúpulos y dejar sin derechos a personas vulnerables. Y debo decir con eso también la enorme hipocresía de la izquierda, porque no sé si la gente lo sabe, pero el ayuntamiento, en concreto el ayuntamiento, no puede dar ayudas ni siquiera puntuales a personas que no estén empadronadas. Al menos de manera oficial, y eso, claro, puede sumir a algunas personas en la indigencia. Pero esa izquierda buenista, que nos llama racista y demás, no ha tenido el menor interés en cambiar eso durante todos los años que ha gobernado, sabiendo que esa indigencia existía. Y Mientras tanto... Y para ese control, señor Durán, perdona que le interrumpa, que ese control a quién corresponde, a la policía, entiendo, policía local. Bueno, hay un cuerpo de inspectores, en el padrón hay inspectores que tienen que verificar que efectivamente las personas que figuran en el padrón en un domicilio determinado pues realmente residen ahí. Incluso pues llamar la atención sobre el hecho de que de pronto aparezcan 20 personas empadronadas en un domicilio, lo cual, hombre, tiene que llevar a la extrañeza. Lo cierto es que el padrón ahora mismo, el padrón de Palma, las oficinas del padrón necesitan más personal del que ahora mismo tienen. ¿Qué es lo que ustedes solicitan, entre otras cosas, ¿no? Claro, En esa proposición, ¿no? El refuerzo de esa oficina de inspección, ¿no? Exactamente, el refuerzo de esa oficina de inspección y además, como digo, la colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería. Y creemos que de esa manera, esas situaciones, como decimos, irregulares, pues intentar al menos solucionarlas y al menos y en lo que nos referimos, es decir, al final lo que no se quiere ver es que los empadronamientos fraudulentos al final están perjudicando sobre todo a las personas vulnerables, no a las personas que tienen su domicilio y nada más, porque no suponen una molestia para el resto de los vecinos, en absoluto. Pero como digo, si es fraude, no entenderé que el resto de grupos no vote a favor de que se acabe con el fraude. Bueno, ni usted ni mucha gente, ¿no? Bueno, Ni mucha gente, porque aquí lo que estamos en este país es que hay partidos que votan para que no se cumpla la ley. Entonces no sé para qué tenemos leyes, ¿no? Salvo que sea su ley. Salvo que sea su ley, sí, efectivamente. Señora Gary Durán, que es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, gracias por estas explicaciones, por comentarnos un poco en qué consistirán estas propuestas que llevará su formación en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma. Gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días y buen fin de semana. Igualmente, que vaya bien.